tardes, mis estimados estudiantes, todos sean bienvenidos a la cátedra de Proceso de Manufactura 2 en este lapso académico 2023. Debido a que en esta materia no hice introductorio, no hice la introducción, la voy a dar ahorita. Me presento, mi nombre es Pedro Sánchez y voy a dar la clase directamente. Ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con una maestría en matemática, educación matemática, mención matemática pura, egresado del posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, abogado de la República, egresado de la UNILLES de Barinas, Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora, convenio con la UNIEXI. Actualmente estudiante de la especialización en ciencias eh, penales y criminología de la Universidad Rómulo Gallego, un diplomado en responsabilidad penal de los y de los adolescentes y varios estudios a nivel de derecho también, varios cursos presenciales y especiales. Ya una vez vista la presentación, vamos a hablar un poquito del cronograma, iniciar la clase. En el programa académico que vamos a tener acá, vamos a tener el programa académico, no, correcto. El plan del plan. En el plan vamos a tener cuatro evaluaciones, ¿sí? Que la primera es metrología, que está disponible del 13 al 15 de febrero. Es muy sencillo, porque prácticamente es mucha teoría. 25%. Cómo se cortan los metales, 25%. Como unidad 2 como segunda evaluación, que es el torno, el manejo de torno, 25% como tercera evaluación. Fresadoras y otras máquinas y herramientas, 25%, para sumar un total de 100%. Lo que dice plan de evaluación y contenido, ya vamos a contar los contenidos que vamos a hablar en la materia. Por motivos de tiempo, en la primera parte aparecen los acuerdos de evaluación, ¿sí? Para este trimestre 2023-1, y en la unidad número 1, que es metrología, vamos a ver los conceptos básicos en metrología, normas, tolerancia de medición, métodos de medición, clase de errores, clase de medición, instrumento de medición, micrómetro de interiores, micrómetro de profundidad, vernier, uso de vernier, desarrollo de la práctica, mediciones con micrómetro y vernier. Esa evaluación la vamos a tener el 13 de febrero del 2023. Va a estar disponible hasta el viernes 15 de febrero del 2023 a las 23:59. Los conceptos a evaluar los que están acá. Comunidad número 2, vamos a tener cómo se cortan los metales, el mecanismo de corte del metal, condiciones para el corte de metales, herramientas de corte de metales, fluido para el corte de metales, una técnica que se está utilizando ahorita muy moderna, y disponible desde el 1 de marzo de 2023 al viernes 3 de marzo de 2023. El instrumento, un cuestionario escrito de resolución de problemas planteados. El mecanismo de evaluación, perdón, el tema de evaluación, los temas que están aquí, que son relativamente cortos, un 25%. Como unidad número 3 vamos a tener lo que es torno, más definición, funciones del torno, parte de accesorio, tipo de movimiento, tamaño de torno, operaciones relacionadas con el torno, refrendado, avellanado, cilindrado, acanalado, conocidad, taladrado, enroscado, moldeado y cálculos de velocidad de corte. Vamos a tener eso, lo vamos a hablar en una tercera evaluación que va a estar disponible en martes. Aquí creo que no era martes, sino miércoles 22 de marzo al viernes 24 de marzo, pero es el 22 de marzo. Discúlpeme si tengo mal el día, pero la fecha sí la tengo bien. Y la vamos a hablar con un cuestionario escrito de resolución de ejercicios y teoría. También con un 25% los temas que van a tratar son todos los que están en la unidad 3. Finalmente vamos a tener una de las partes más largas de esta materia, que es la unidad número 4, que es fresadora, y otras máquinas, ¿sí? Y aquí vamos a tener lo que es la definición de instrucción, componentes principales de la fresadora, accesorios, técnicas de frenado, de fresado, perdón, tipos de corte, velocidad de corte, profundidad de corte, avance del corte, cálculos, tipos de fresas, máquinas y herramientas, convencionales,
cepilladoras, tipo de cepilladoras, taladros, brocas, tipos de brocas, etcétera. Esta la vamos a valorar en una evaluación 4 del martes 12 de abril del 2023 al viernes 14 de abril del 2023. Estaba pensando yo en que esto fuera una exposición. O sea, yo voy a un tema, le digo de cuál de estos temas o dos o tres temas vamos a exponer, y de pronto en una evaluación, en una posición que no dure más de 5 minutos, pues me la envía, o más de 10 minutos, entre 5 y 10 minutos me envía el enlace, la sube a YouTube, y de pronto lo veremos por ahí. Claro, cuando llegue el momento lo, lo publicaré, pero por el momento pues es escrito. Vamos ahora bien, ya una vez visto y retocado esta introducción, visto el plan y planificación y evaluación de la materia, el plan de evaluación y contenido, nos vamos a ir automáticamente a lo que es la unidad de metrología. Esta unidad de metrología, ¿verdad? Aquí va a aparecer una guía con la cual es que vamos a trabajar la clase de hoy. La vamos a abrir. Entonces, fíjense que vamos a ver medición. Es una medición. ¿Qué es medir y qué es medición? Entonces, medir es el concepto de comprobación de longitudes. Es comparar numéricamente las longitudes que se tratan de medir con una materialización de la medida. Significa encontrar la distancia entre dos puntos o planos dados. O sea, prácticamente medir es comparar con un sistema estándar de medidas, ¿no? Cuando yo digo, voy a medir el ancho de esta mesa, entonces yo digo, bueno, el ancho de esta mesa mide 60 centímetros o mide 1 metro, pero 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces yo estoy tomando ya una unidad de referencia y lo estoy comparando, lo estoy marcando dentro de esa unidad de referencia. Ahora, ¿qué es medición? La medición es comparar la cantidad desconocida que se quiere determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, elegida como unidad, teniendo como punto de referencia dos cosas: un objeto, lo que se quiere medir, y una unidad de medida ya establecida, ya sea sistema internacional, sistema inglés o unidad de arbitraria. Es decir, medir es el concepto de comprobación de longitudes, es comparar numéricamente la longitud que se trata de medir con una materialización de la medida. Ahora la medición es agarrar un objeto y agarrar ya una regla graduada, una cinta o cualquier instrumento de medición y tomar cuánto nos da en esas unidades. Estoy trabajando con centímetros, entonces digo, bueno, la unidad acá a medir son centímetros. Estoy trabajando con metros, la unidad es el metro. Si estoy trabajando con hectómetros, que es un múltiplo del metro, entonces trabajo con hectómetros. Entonces debe tener dos objetos: el objeto a medir y el instrumento con que dice el objeto y la unidad con que se va a medir. Ahora una vez visto esto, dentro de la guía de medición, vamos a ver qué es la metrología. La metrología es la ciencia de la medición y sus aplicaciones. Los metrólogos utilizan el léxico acorde internacionalmente por medio del vocabulario internacional de metrología, que sus iniciales son B y M. Entonces, tipo de metodología científica, ¿sí? Que es el conjunto de acciones que persisten en el desarrollo de patrones primarios de mediciones para las unidades de base y derivadas, perdón, del sistema internacional de unidades, sistema inglés. Fíjate que la científica es el conjunto de acciones que persiguen el desarrollo de patrones primarios y estas vienen aprobadas por una comunidad científica. Legal, según la Organización Internacional de Metrología, legal, OIML, es la totalidad de los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por o por referencia a autoridades públicas y puestas en vigor por una cuenta con la finalidad de especificar y asegurar de forma regular
o contractual la calidad y credibilidad apropiadas de las mediciones relacionadas con controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el ambiente. Industriales, ¿sí? La función de la metrología industrial reside en la calibración, control y mantenimiento adecuado de todos los equipos de medición empleados en producción, inspección y pruebas. Esto con la finalidad de que pueda garantizarse que los productos están de conformidad con la norma. Fíjate que aquí en Venezuela se utiliza una norma de calidad que es la marca Normed, ¿sí? Y sobre todo cuando son, digamos, piezas que ameritan precisión y exactitud, esa medida la revisa la parte legal, que es la institución encargada, en este caso en Venezuela, de manejar o de asegurarse que ese producto que va a salir para satisfacer cierta necesidad dentro de la demanda de mercado, cumpla con los estándares legales. Entonces aquí entraría la parte industrial, pues va a ser supervisado por la marca Normal, que es la marca de control de calidad. No estamos hablando no de, digamos, de alimentos en este caso, sino vamos a hablar de una pieza que se va a utilizar en X máquina. Entonces, aquí en Venezuela, la marca, no, digamos, la institución encargada de eso, el organismo es la organización Normen, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la medición. Continuamos dentro de la medición, instrumentos de medición. Vamos a ver cuántos instrumentos de medición nosotros podemos encontrar acá. En ingeniería química y física, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Los dispositivos para realizar la medición solo o asociados a varios dispositivos simultáneos. ¿Qué se mide? Longitud, tiempo, masa, temperatura, intensidad de corriente, intensidad lumínica, cantidad de sustancia, entre otros. ¿Sí? Entonces, eh, fíjate que los instrumentos de medición eh, son los que se utilizan básicamente en las ciencias de ingeniería, química y física para realizar ciertas mediciones. Entre esos tiempo, masa, temperatura, intensidad, corriente, etcétera, luminosidad. Fíjate que vamos a establecer antes de comenzar a ilustrar lo que son los instrumentos de medición, que es una magnitud, atributo de un fenómeno, de un cuerpo o una sustancia que es susceptible de distinguirse cualitativamente y de determinarse cuantitativamente. Cualitativamente, digamos, es como su forma y cuantitativamente es medible, ¿sí? ¿Ok? Mesurado, magnitud dada, sometida a medición, ¿sí? Y magnitudes físicas y unidades. Se llaman propiedades medibles las magnitudes físicas tales como longitud, tiempo, masa, temperatura, corriente eléctrica, reacciones luminosas. De estas derivan otras cantidades físicas como por ejemplo la fuerza, la velocidad, entre otros, ¿no? Que fíjate que cuando hablamos de unidades de longitud por separado y unidades de tiempo por separado, estamos hablando de unidades físicas separadas, pero un input, menos la velocidad que se define como el cociente de la distancia, perdón, de la posición de un cuerpo entre el diferencial del tiempo. Entonces ahí estamos estableciendo, estamos tomando dos unidades, estamos combinando dos unidades, que es la unidad de longitud entre las unidades de tiempo. Son entonces que las unidades de velocidad son unidades de distancia entre unidades de tiempo. Fíjate que aquí magnitudes físicas y unidades en el sistema internacional aplicable en un 90% del mundo. Entonces, aquí en esta tabla tenemos que para el sistema internacional vamos a tener magnitud, símbolo, unidad y símbolo. La longitud se denota con una M, la unidad central es el metro y el símbolo es M, M minúscula, ¿correcto? La masa se denota con una N minúscula y la unidad central es el kilogramo. Aunque la unidad central, cuando nos vemos en la tabla, es el gramo y es el kilogramo. El tiempo se mide en segundos, ¿sí?
La corriente eléctrica se mide en amperes, la temperatura se mide en Kelvin, la cantidad de la sustancia se mide en mol y la luminosidad que se nota con una IV se mide en candela o CD, que es el símbolo. Fíjate que también vamos a tener en todas las mediciones van a ocurrir lo que son errores. Planteé yo en el plan de evaluación, vamos a hablar también de errores en las mediciones, que errores sistemáticos generalmente son los errores humanos. Entonces aquí la definición son las desviaciones de la misma magnitud física afectadas bajo iguales condiciones que permanecen constantes, y estas se pueden eliminar. Pero los errores sistemáticos están ligados a la percepción humana. Un ejemplo, si yo agarro de pronto un cilindro lavado, te lleno, tengo una medición y yo lo mido, la medición debería ser así, mirándolo de manera horizontal, mirando la muesca donde está el nivel del agua. Ahí sería más, digamos que sería una magnitud muy precisa, una medición casi que precisa, pero si yo la miro con otro ángulo así, entonces yo tal vez voy a hacer una medición errónea porque son errores sistemáticos. Eso se pueden eliminar haciendo de pronto varias medidas y sacando promedio. Los errores aleatorios ahora, en mediciones repetidas, son imprescindibles y no pueden eliminarse. Las mismas se estudian bajo modelos probabilísticos. ¿Sí? Entonces, errores aleatorios de medidas, de absoluto, de paraje, de senos y cosenos, de cero, de eliminar al azar por temperatura de ambiente. Fíjate que esos errores aleatorios pueden ser porque el instrumento también esté mal calibrado, también eh, esté mal calibrado, entonces da una medida de error. Por lo menos, si estamos hablando de un ejemplo, este, eh, hablemos de qué, sí, de un instrumento que esté mal calibrado, una balanza. Entonces, posiblemente no es un error, no es el dato aleatorio, que no es el que se quiere buscar. ¿Por qué? Por una mala calibración de la balanza. ¿Ok? Ahora vamos a ver tipos de medición. Están las mediciones directas. El valor de la medición de una magnitud cada se inicia inmediatamente en el instrumento de medición. Esta magnitud se compara con un elemento o patrón perteneciente al instrumento. Este proceso también se llama medición de comparación. Es decir, sencillamente vamos a tomar el instrumento y ahí automáticamente lo vamos a medir y eso es lo que nos da. Indirectas, el valor de la medición se compara solamente la diferencia de la magnitud con un elemento patrón, por ejemplo, compases, gafas, paralelas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se hace una medición indirecta. Conceptos de fundamentos fundamentales en la medición, corrijo. Conceptos fundamentales en la medición. Está la apreciación, que es la mínima diferencia entre dimensiones que se pueden detectar o distinguir el operador en un instrumento. Es decir, eso de la apreciación, si yo tengo una regla normalmente que nosotros utilizamos, la apreciación en ese caso sería el milímetro, ¿sí? Porque la regla es en el milímetro. Entonces la medida más pequeña o la diferencia más pequeña que hay entre esas es la mínima diferencia de dimensiones que se pueden detectar o distinguir el operador en un instrumento. En este caso sería el milímetro, en una regla normal. Resolución, ¿sí? ¿Qué es la resolución? Mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Esa resolución se calcula como lectura mayor medida menos lectura menor medida entre el número de ediciones. Por lo menos si yo quiero saber la apreciación de una regla grabada, esa que normalmente manejamos, tomo que de 0 a 1 hay 10 milímetros, o sea, la última medición es 10 y la menor es 0, y luego entre el número de ediciones. Entonces, esa me daría 10 menos 0 entre 10 daría 1. O sea que su resolución sería de 1. Y la resolución total sería R nuevamente del número de ediciones del nonio. ¿Ok? Ahora vamos a ver selección de instrumentos de medición.
Esa selección se hace por certificado de verificación, exactitud, calibración, sensibilidad, intervalo de medición y estabilidad. Sí, las clases de instrumentos de medición vamos a tener básicos o semiprecisión, que son reglas grabadas, escuadras, transportadores de ángulos, y vamos a tener lo de precisión. Fíjate que los básicos de semiprecisión son las que ya hemos trabajado nosotros, que son reglas grabadas, que son escuadras, que son transportadores de ángulos, y la de precisión, que son vernier o calibración de pie de raíz, y vernier, que es un instrumento muy preciso, que realmente se utiliza para medir lo que son diámetros en cilindros internos y externos, el micrómetro o tornillo micrómetro, que se utiliza para medir espesores en láminas, y el goniómetro, que lo vamos a ver para qué sirve el gonómetro. Diversos tipos de instrumentos convencionales bloqueo, calibradores de precisión, instrumentos de medición para dimensiones lineales, instrumentos comparativos, entre eso están calibradores mecánicos, comparadores de parámetros, calibradores eléctricos. En calibradores de fibra están cilindros de macho anulares lisos, de machos cónicos, de anillos cónicos, de machos para roscas, anulares para roscas, entre otros. Fíjate que los instrumentos de medición mm, de semiprecisión, como ya lo dije, estaban en una semiprecisión, está el compás, está la escuadra, ¿verdad? Y está el transportador angular, que es este, ¿sí? Y la regla grabada. Estos son los de semiprecisión. Y los de instrumentos de precisión y regla grabada, ¿sí? Están tipo de regla grabada, métrica, en pulgadas, flexible, de gancho, de longitud corta, de decimales en pulgadas. ¿Sí? Entonces, instrumentos de semiprecisión, regla grabada, ¿sí? Está la regla métrica, que son aquellos cuya escala es en milímetros, ya que estamos hablando, la resolución puede ser de 1 milímetro y de 0,5 milímetros. Ahora, está la regla en pulgadas, son aquellas cuyas escalas son en pulgadas, la resolución puede ser en fracciones, 1/8 de pulgada o 1/16 de pulgada, y un lado de fracción que es 1,72 pulgadas y 1,64 pulgadas en el lado contrario. Instrumentos de semiprecisión, regla grabada, regla flexible, fíjate que está la regla que no, la regla métrica, que es la dura, y está la regla flexible, que es lo que se conoce como el cazadón, lo que se conoce como la cinta métrica. Similar al anterior, con la excepción que son fabricadas con menor espesor, usadas en aquellos casos en donde la rigidez de la regla con temple de muelle no permite una medición adecuada. Sí, eso cuando vamos a medir de pronto el borde semicircular de una esquina, borde semicircular de una esquina, pues no podemos hacerlo con una regla rígida, entonces tenemos que buscar la cinta métrica, ¿sí? Regla de gancho, son aquellas que se usan cuando existen rebordes, escalones o bordes, esa es la que se tiende a adaptar la forma, en este caso del escalón, ¿no? O bordes de una pieza, en algunos casos se usan para medir piezas circulares. Instrumentos de semipresión, regla grabada, como aquí, regla de longitud corta, ¿sí? Se utilizan para medir aberturas pequeñas o lugares difíciles de alcanzar. Son cinco, y la longitud van desde un cuarto hasta 1 pulgada. Tienen particular de ser intercambiadas en sus letradores. Regla en decimales de pulgadas. Se utiliza cuando se requiere tomar mediciones menores a 1/64 grados. Ok. Entonces vamos a ver instrumentos de semiprecisión, compás de punta para interiores. Fíjate que este compás de punta para interiores es para medir longitudes internas, se utiliza para medir diámetros de agujeros, ¿sí? O anchura de cuñeros, chaveros, ranuras. La lectura se realiza cuando el compás se gradúa o se lee con una regla o un calibrador de tamaño estándar. Los resultados dependerán de la habilidad del operador, ¿sí? Instrumentos de semiprecisión, compás de punta para exteriores. Fíjate que esto es lo contrario. Se utiliza para medir trabajos redondos o planos. Consta de dos piernas curvas, piernas, eh, dos piernas curvas, ¿sí? Un resorte o un muelle y una tuerca ajustable. Las lecturas se realizan cuando el compás se gradúa o se lee con una regla o un calibrador de tamaño estándar.
Los resultados dependerán de la habilidad del operador, no dependen del instrumento, sino de la habilidad que tenga para medir. Sin embargo, fíjate que la certitud de aquí puede variar entre 0,01 a 0,012 pulgadas. En un operador experimentado varía de 0,02 a 0,03. Claro, es un instrumento de medición bastante bueno, diría yo. Instrumento de semi-precisión. Ahora vamos a tener la escuadra de precisión. Son utilizadas para inspección y preparación de trabajos. Estas son duras, son endurecidas, pulidas con alta precisión y deben de ser manejadas con mucho cuidado y precaución. Es decir, esas escuadras, las superficies no pueden presentar rugosidad y deben de ser lo más perfectas posible, de hecho perfectas, ¿no? Para que queden escuadras en momento. Dice, se determina a través de ellas comprobar la igualdad de una superficie para verificar si está plana. ¿Sí? Y así está claro. O sea, cuando tú tienes, un ejemplo, aquí tienes el color rojo la pared y aquí tienes la superficie, entonces tú pegas la escuadra aquí, está la escuadra. Entonces, si esta coincide exactamente aquí, ¿sí? Entonces, la superficie negra, el color negro es se puede comprobar que está plana. Determina si dos superficies están en ángulo recto, claro, forman 90 grados. Y estas dos, entre estas superficies horizontal y vertical, hay 90 grados. Si de pronto yo voy a medir esa cuadra, la voy a meter aquí y no calza, entonces no está en 90 grados. Comprar la certitud entre dos escuadras, ¿sí? O sea, incluso puede la certitud entre otras cuadras que se teme que no estén en 90 grados. Fíjate que entre los instrumentos de semiprecisión está el transportador de ángulos. El transportador se utiliza para medir y trazar ángulos. Este se pueden ajustar de 0 a 180 grados. En algunos transportadores. La escala graduada va de 0 a 90 hacia la derecha y hacia la izquierda. La exactitud de este tipo de transportadores es de 0,5 a 1 grado. Fíjate que aquí están los instrumentos de precisión, ¿verdad? Que entre eso teníamos el vernier, el, el otro que hablamos, el podómetro y ¿cómo es se me fue. Ya, bueno, vamos a seguir aquí ahorita la tocamos. Vamos a hablar entonces de los instrumentos de medición de precisión. Vernier o calculador de pie recto. ¿Sí? Vamos a ver para qué sirve. Es uno de los instrumentos mecánicos para mediciones más aplicables y utilizadas. Se cree que la escala de Vernier fue inventada por un portugués, bueno, etcétera. El Vernier posee los calibradores actuales permiten realizar fáciles lecturas de 0,05 a 0,02 milímetros. O sea, son bastante buenos. Y como ya le dije, se utiliza para medir generalmente superficie externa y cilindro y interna. Instrumento de medición de precisión. Fíjate que aquí tenemos la parte de un vernier. Como número uno, tenemos palpadores de medición exterior. Son estos que están aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a medir esos palpadores, se abren para meter menos este cilindro. Esos palpadores pegan uno aquí y aquí estaría realizando la medición. Palpadores para medir interiores, que son estas puntas que están aquí. ¿Ok? Varilla para medir profundidad, que es la 3 es también. Entonces, ahí introduce la varilla y ve la profundidad que tiene determinado objeto. Escala milimétrica, que es la cuarta, que es esta que está aquí, la parte de abajo. 5 escala en pulgadas, que es esta que está aquí arriba. 6 nonio milimétrico, nonio milimétrico, que es la 6, imagínense, para medir una medida mucho más pequeña aún que el micrómetro. Vamos a ver dónde lo ubicamos, aquí abajo, imagínate. 8, dispositivo de bloqueo. El 8, el dispositivo de bloqueo es cuando yo ya tengo la medición para que no se me pierda, yo lo bloqueo y es como que congelo la medición para poder tomar lectura. ¿Sí? Instrumento de medición está, fíjate que aquí da un ejemplo de cómo se puede calcular esa medición a través del vernier. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo, si yo ubico aquí una medida donde está cero, yo tengo aquí 15, 16 pulgadas y aquí tengo 5 sobre 128 pulgadas. Luego sumar la de esta más la de esta para que me dé la medición completa.
Eso sí estoy midiendo en pulgadas. Ahora si estoy midiendo en milímetros, yo me ubico aquí y tengo aquí 24 milímetros, porque aquí está 20, aquí está 21, 22, 23, 24. Pero aquí tengo la escala, otra escala, que es 0,7. Entonces sería 24 con 0,7, ¿qué? Milímetros. ¿Ok? Entonces 0,7, ¿qué? Milímetros. Porque aquí está 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0. ¿Qué? Entonces fíjate que tenía el paro aquí en 0,4, pero la escala de él, la otra que me da aquí, que es la otra medida complementaria, me da 0,7. Entonces 24 más 0,7 milímetros me da 24,7 milímetros. Fíjate que vamos a tener entonces el otro instrumento de medición que es eh, el tornillo micrómetro o el micrómetro, que se utiliza para medir espesores. Se utiliza para medir espesores de láminas muy delgadas. Sí, está para exteriores y está para interiores. Sí, para exteriores y para interiores, imagínense. Interiores tiene estas puntas y para interiores pues es como simplemente tuviera una hoja y la, sí. Y para interiores este que está al lado derecho. El micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrómetro, que sirve para medir las dimensiones de un objeto con mayor exactitud de orden de centésima de milímetros, 0,01 milímetros y milésimas de pulgada. Dice la máxima longitud de la medida del micrómetro de exteriores, normalmente de 25 milímetros, y un intervalo de medición que van de 0 a 25 milímetros, o sea, es muy casi de preciso. Dice instrumento de medición de precisión. Aquí vemos un tornillo, más o menos las partes. Tiene el arco, tiene la punta de medición, tiene los topes, los huesillos, la varilla, componentes internos, el tambor, línea de referencia, cómo trabaja, está aislante térmico, tuerca de ajuste, etc. Instrumento de medición y precisión parte del micrómetro. Bueno, fíjate aquí hay un ejemplo de cómo se miden. No solamente también sirve para medir, este, digamos, lo que son láminas, ¿no? También en algunos casos pues, puedo medir algunos elementos que estén en su rango, los diámetros. Vemos aquí para medir el diámetro de la rosca del tornillo. Instrumento de medición de precisión y la resolución del micrómetro. Fíjate que la resolución del micrómetro es lectura mayor menos la lectura menor entre el número de divisiones. Y la resolución total va a ser la R que calcule entre el número de divisiones del nómino. Nómino. ¿Sí? Es decir, yo tomo la lectura menor aquí y la lectura mayor y la lectura menor, la resto y lo divido entre el número de divisiones. Y luego esa R, para tener la resolución total, la divido entre el número de nomios del tambor. Bueno, aquí vemos otros ejemplitos. Vemos un ejemplito, vamos a ver. Vamos a ver si aquí se puede dar. Aquí está. Bueno, aquí hay varios ejemplos de cómo se hizo. Instrumento de medición de precisión, vamos a ver el goniómetro. Goniómetro se utiliza para medir un ángulo obtuso, es decir, mayores a 90, pero menores a 180. La escala principal del transportador está dividido en dos arcos de 180, un arco que se divide en dos cuadrantes de 90 y adicionalmente tiene graduaciones de 90 a izquierda y derecha de línea C. ¿Ok? Bueno, aquí vemos eso sirve para medir ángulos. Medir ángulos, que está el instrumento, que está compuesto por una tuerca de succión, el nonio, perdón, el nonio, sí, nonio, que es la medida que está por debajo del micrómetro, transportador simple, hoja deslizante, y también aquí está la fórmula de cómo calcular su resolución. Y longitud mayor menos longitud menor entre el número de ediciones, y la R total va a ser esta R que calcular que arriba entre el número del nonio. ¿Ok? Vamos a ver si por aquí calculamos una lectura anterior al cero del nonio, lectura mayor de giro. Finalmente, vamos a tener instrumentos de medición de precisión, placa de superficie plana o mármol. ¿Sí?
Se utiliza, fíjate, la placa de superficie plana o mármol, que otro instrumento de medición, se utiliza cuando se requiere gran exactitud en trabajo. Se hace que el hierro fundido, granito o material cerámico de muy buena calidad, por su exactitud, se emplee para controlar calibraciones, matrices y dispositivos. Dice la placa de granito para las superficies planas es lisa y con unas exactitudes 0.0000, perdón, 0.001 pulgadas o 0.0025 milímetros. Me explico para qué sirve lo que es la superficie, instrumento de superficie plana de mármol, que por lo menos yo rectifiqué cierta pieza mecánica. Yo quiero saber si esa pieza mecánica está plana. Entonces yo la coloco sobre superficie de mármol y no me puede quedar ninguna luz. Ella debe estar lo más plana posible, porque si hay alguna luz, entonces como esta superficie si está plana, ella va a reflejar el desperfecto de la pieza mecánica. Bueno, yo creo que el objetivo de haber explicado toda la parte de la primera unidad en esta guía está muy resumido, ¿sí? En lo que era la metodología, esperando que, bueno, haya sido de su agrado para esta clase y que, bueno, repito, no va a ser tan difícil, a ver, un ejercicio de cálculo de la resolución, más que todo, instrumentos y definir algunos instrumentos a nivel de lo que es el proceso, utilizado en el proceso de manufactura. Espero la clase haya sido de su agrado, que tengan una feliz y bendecida mañana. Gracias.